Estamos de regreso en el programa. Dejamos el tema meteorológico. Más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con ese frío del que ha anunciado José Luis Ticona, y es cómo vamos a tratar las gripes de una manera natural, cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Pero en este momento tenemos que hablar de política, audios que hacemos, bueno, no lo sé. Mario Berríos es sociólogo, él hace análisis político, tiene una maestría precisamente en política, así es que vamos a hablar un poco de esto, pero me voy a basar en un artículo que va a salir publicado el próximo domingo en el suplemento del diario El Pueblo, un artículo sobre patriotismo que a mí me pareció muy interesante por el enfoque que da, así es que por eso a esta entrevista le hemos puesto el rótulo de eso, el patriotismo. Bienvenido. Gracias, Quique. Un gusto estar siempre contigo y con los televidentes. Parece que tendríamos que, no sé, hacer una comparación. El patriotismo nació hace, no sé, unos meses, desde el año pasado, cuando la selección peruana empezó a ganar. Y curiosamente fue un equipo de fútbol el que nos hizo sentir ese fervor patriótico, el sentirse orgulloso de ser peruano, ese tipo de cosas. Pero sociológicamente hablando, ¿qué es el patriotismo, Mario? Bueno, el patriotismo es el sentimiento de cariño o amor a la patria, entendida como el lugar donde uno ha nacido. En ese sentido, es una relación permanente que se establece no solamente con el territorio físico, sino con las relaciones sociales que se establecen con las personas que viven en ese territorio. El fútbol nos ha hecho entonces más patrióticos, porque ahí nos sentíamos iguales al otro, con la misma camiseta, jugando la misma cosa, reuniéndonos en las mismas plazas, frente a los televisores, haciendo las mismas arengas. O sea, el fútbol ayudó. El fútbol en su momento contribuyó a generar un sentimiento de identidad y de amor hacia la patria. Sin embargo, el problema que tenemos en el Perú es que tenemos picos de patriotismo en determinadas fechas o en determinados momentos. En que nos reconocemos hijos del mismo lugar. No es yo y los otros, sino nosotros. O sea, ese es el asunto, ¿no? El asunto está en que son picos, y no basta con picos para que se dé el real sentimiento de patriotismo. Tiene que haber una situación permanente. Y ahí más o menos va un poco la crítica que hago en el artículo, ¿no? Es decir, el fútbol en su momento, pasó el fútbol, pasó el mundial, otra vez somos enemigos unos de otros. Julio, fiestas patrias, todos sí, cantamos el himno, etc. Y ahí pasó todo. Entonces tenemos picos en determinados momentos, pero no hay una continuidad con respecto a algo que nos identifica a un elemento mucho más grande que es la patria, que es esta idea de nación. Entonces, en el Perú no tenemos ese algo que nos una como nación a todos los peruanos. Claro. Ortega y Gasset decía que eso que une como nación es un proyecto común, un sueño común, ¿no? Y aquí no lo hay. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué los une? El sueño americano. O sea, Claro. Cualquiera puede llegar a ser presidente, a ser rico, a prosperar, ¿no? Y la gente incluso migra a ese país, claro, corriendo riesgos, se mete por la ventana porque no lo dejan entrar por la puerta para lograr el sueño americano. Y alguna vez empecé a preguntar hace unos meses aquí a algunos invitados si lo teníamos. No tenemos, o sea, ¿qué nos hace sentirnos peruanos? ¿Cuál es ese proyecto común, ese proyecto, no solamente un proyecto común, sino en el que todos nos ilusionemos? En todo proceso hay etapas que se tienen que cumplir una a continuación de otra. O sea, tú no puedes, por ejemplo, ponerte primero las medias y después los zapatos. El problema que ha pasado con el Perú cuando se funda como república en 1821 es que se fundó sobre la base de un país colonizado. En otros países o en otras latitudes, en Europa por ejemplo, primero se construyó la idea de nación y sobre la base de esta nación se construyeron los estados, por eso se llaman estados-nación, y luego las repúblicas o países que son los que tenemos hoy en día. En el caso del Perú se fundó la república, se fundó un país sin un proyecto en común
y sin algún elemento cultural que nos una a todos los peruanos. Claro, lo que nos unió fue una coyuntura llamada independencia. Exactamente. Que una vez que la logramos... Claro. Además, recordemos, 1821 el Perú se libera. Claro. 1824 llega Bolívar a la ciudad de Arequipa y lo reciben todas las autoridades coloniales. Exactamente. ¿No es cierto? Arequipa incluso fue la última ciudad en oponer resistencia a la independencia. O sea, fue la que, por eso fue la simple leal, la fidelísima. Son todos los títulos que dieron los reyes de España a Arequipa en su momento. Entonces, hay que pensar qué es lo que nos une a los peruanos. Desde el punto de vista cultural, había algunas hipótesis con respecto a esto. Por ejemplo, a los peruanos nos une el idioma. ¿Qué es lo que unió a los países europeos? Los anglosajones hablaban el inglés, los francos hablaban el francés. Y sobre la base de esos estados, de esas naciones primigenias, se fundaron los países, etc. Acá en el Perú no tenemos un idioma que nos una, porque no todos hablamos castellano. No, además, o sea, hay una nación aymara que se siente nación. Exactamente, ¿no es exactamente. Los quechuas, que además, o sea, y culturalmente tienen unas características los aymaras, los quechuas tienen otras, y los demás que estamos, digamos, en las ciudades costeras o las principales ciudades que, bueno... Somos los occidentales, entre comillas. Sí, ¿no? Otro elemento que podría definirse en algunos países es el tema de la historia. Tenemos una historia que nos una, un pasado que nos una, que tampoco es el caso del Perú, porque recordemos que la historia en el Perú, o los procesos históricos que se han construido en el Perú, han sido a costa de la explotación y de la muerte de miles de pobladores indígenas. O sea, la historia que conocemos nosotros en la ciudad es distinta a la historia que se conoce en el campo, de masacre, de asesinato, de exterminio de la población inclusive indígena. En tiempos muy cercanos, porque si hablamos por del supuesto. terrorismo, o sea, obviamente. Arequipa fue un oasis, ¿no? Por supuesto, Arequipa fue un oasis, exactamente. Se mataban aquí, inclusive llegó a Lima, sí, de alguna manera, pero aquí, exactamente. Y aquí la vimos pasar, hermano. Y de ahí que, por ejemplo, a mí me causa cierta molestia cuando la gente de Arequipa dice: nosotros hemos vivido el terrorismo, los coches bombas. Oye, en Arequipa no ha habido eso como en Lima o en las zonas de Ayacucho. No, han habido eventos muy focalizados. Exactamente, muy aislados. De pequeña magnitud. Y en las zonas altas, digamos que algo mayor. Claro. Pero acá no. En la ciudad no, obviamente. Que una persona de la ciudad no diga eso es una falta de respeto para la gente que sí ha sufrido ese tipo de actos barbáricos del terrorismo. Y que no ayuda en esa idea de crear nación, ¿no es cierto? Tú hablas en ese artículo que recién se va a publicar, inédito hasta ahora, y que yo lo he leído porque como editor de ese suplemento, es que el tema de las banderas izadas, el desfile escolar, o sea, civiles desfilando como militares y cosas por el estilo, no es precisamente patriotismo, ¿verdad? Exactamente. Podríamos dividirlo en dos grandes sectores. En primer lugar, el tema del simbolismo. Es decir, nuestra sociedad peruana, heredera de la colonia, es una parte que hemos heredado de la colonia, es muy simbolista, pues, muy de ceremonias, miremos nada más cómo un nuevo presidente asume el gobierno, ¿no? En su jeep descapotado, encabezado por los húsares de Junín, en sus caballos de paso bien elegantes, con sus hilos de oro hasta el Congreso. Es toda una ceremonia que se asemeja bastante a la ceremonia que cumplía el virrey cuando asumía funciones en la época del virreinato. Son herencias coloniales que tenemos hasta la fecha y de las cuales no nos hemos podido sacudir. Entonces, no solamente va por el tema físico de los símbolos, sino también del chip cultural que tenemos implantados de que seguimos siendo una colonia. Por eso, cuando una autoridad va a un lugar alejado, todos le presentan su pliego de reclamos. De la misma manera que como se hacía en la época colonial cuando el virrey visitaba. Recordemos cuando Toledo visitaba y mandó a hacer el primer censo y él también iba a ver las zonas, todo el mundo se le acercaba a decirle: señor, falta esto, queremos esto. Y lo mismo pasa acá. Viene un alcalde, va a las provincias, todo el mundo va y le ofrece su pliego de reclamo, lo que queremos hacer, porque no hay esa idea de nación. Y hay elementos de la época colonial que se quedan hasta ahora. El tema del desfile a mí me parece un absurdo total. Tenemos que ir a una pausa. Hablemos de los desfiles y ya metámonos un tanto en la política, lo que estamos viviendo, tras la pausa. Listo. Estoy con Mario Berríos, él es sociólogo. Tras la pausa seguimos con él.
Estamos de regreso en el programa. Sigo con Mario Berríos, él es sociólogo, analista político. Hemos estado hablando de patriotismo y creo que coincidimos en que no el que marcha, o sea, estoy hablando de civiles, no el colegio que levanta más el pie, el que está más uniformado, el que menos se mueve, el más rígido, el que grita más fuerte, es el más patriótico, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que hemos asumido estas acciones, estas actitudes militares? O sea, la manera de amar a la patria es siendo rígidos como militares. Porque es la forma más fácil. Te impide reflexionar un poco sobre lo que estás haciendo. Augusto Comte, un sociólogo, el padre de la sociología, decía, es más fácil obedecer que dar órdenes. Es más cómodo incluso. Entonces, habría que preguntarles a todos estos funcionarios y estudiantes si se ponen realmente la escarapela todo el mes de julio porque quieren ponérsela, porque hay ese amor, ese patriotismo, o porque hay un punto de más en un examen, o porque los obligan, o porque los botan del colegio, o porque si no van a desfilar el 27, 26, les descuentan de su trabajo. Esto yo lo comparo como el amor de un padre con su hijo, ¿no? Si un niño nace sin la presencia de su padre y a los 30 años se le toca la puerta de la casa a un hombre, soy tu papá, quiéreme, o sea, no tiene sentido. La gente se pregunta, y como consecuencia de todo lo que está pasando ahora último, ¿qué está haciendo el Estado por mí? O sea, ¿qué está haciendo el Perú por mí? ¿Cómo se gana el Perú a través de su Estado y su gobierno mi amor, mi cariño, mi patriotismo? Porque no por el hecho de haber nacido en determinado territorio, uno tiene que quererlo, si nunca ha vivido en él. Parece que los resultados son importantes, ¿verdad? Porque, sí, por supuesto. Lo digo comparándolo con el fútbol, o sea, Gareca trajo resultados y no es que de un día al otro entró este entrenador, votaron a los borrachos y pusieron a los otros chicos y todo el mundo estaba fascinado. Claro. Fueron los resultados. Oye, ganaron un partido. Oye, ganaron el otro. Claro. Mira, hicieron eso. Y ahí empezó, o sea. Claro. El amor al país no es porque yo he nacido. Por supuesto que no. Sino es por lo que las oportunidades que este país me da. Por las oportunidades que me da, por las condiciones que me da para que yo pueda desarrollar mis capacidades. Lo que yo les digo a mis estudiantes, ¿no? A las mujeres sobre todo, si tuvieran que escoger en qué país nacer, les apuesto que ni una escogería el Perú. No, profe, que esto. Las mujeres las queman, las matan, ganan menos que los varones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué tendrían que escoger nuevamente el Perú? ¿Por el ceviche? ¿Por el pollo a la brasa? Cuando por todo lado la corrupción es evidente, el maltrato, la injusticia, la desigualdad, no nos unimos. Gonzalo Portocarrero, en uno de sus últimos libros titulado La urgencia por decir nosotros, mira el título tan interesante, La urgencia por decir nosotros, lo que mencionabas en el bloque anterior. Hasta hace unos años eran ellos, ¿no? Claro. Que el Estado haga todo, claro, en la época militar. Ellos, ¿no? Después era, con el neoliberalismo hoy en día es yo hago las cosas, a mí que me importas tú, la competencia, tengo que hacer todo lo necesario para yo destacar. Gonzalo Portocarrero dice, si queremos ser una nación tenemos que identificarnos como nosotros, como unos, como algo que nos una. Pero ¿cómo nos podemos unir si la población rural sigue segregada, excluida, si cada vez más población pobre, si los afrodescendientes siguen discriminados, si la población homosexual... ellos, sí, ¿no? exactamente. O sea, es eso, es la gente del Andes. Son los ellos, otros. Son los otros. Tenemos que tener una visión del nosotros. Y el asunto es que dentro de la ciudad también hay los otros, ¿no es cierto? Por supuesto. No nosotros, sino con él. Los otros. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Y ese los otros queda solamente para diferenciar los nacionales de los extranjeros. En la teoría política era así. Ahora incluso, como tú dices, es los otros al interior propio de nuestro país. Claro, el asunto es que nuestro país, porque a todos nos han contado el cuento que hemos prosperado mucho, que hemos crecido mucho. Sí, pues, pero hay un grupo. Exactamente. Que ha prosperado. A costa de todos. Y hay los otros que no han prosperado. Y que son la mayoría. Y que no prosperan porque quieren, ¿eh? Porque si hay oportunidades para porque todos. Porque es individual. Si yo he prosperado, exactamente, si yo he prosperado y gano más, o sea que si tú no quieres salir de pobreza es porque tú no quieres, sencillamente. Hasta el propio liberalismo, hasta los más connotados liberales que Vargas Llosa menciona en su último libro, creen que debe haber cuestiones básicas
que no se pueden desatender. Exactamente. Para que todos partamos precisamente de una base que nos permita alcanzar nuestros sueños. Y eso es educación, salud. Salud, ¿No es exactamente, cierto? lo esencial. No lo tenemos. No lo tenemos. Incluso yo agregaría justicia. Que ahora está en crisis. Que nos garantice que todos podamos Todos somos tener... iguales ante la ley. Exactamente, exactamente. Pero claro, pero la justicia es algo inmaterial. Todo el mundo ve lo material, colegios para el tema de educación, hospitales para el tema de salud. Pero justicia es importante que nos garantice esa meta de salida en común, como dices tú. El tema es que no es que el Poder Judicial esté en crisis. El país está en crisis. O sea, no hemos salido de una. O sea, ya, el Poder Ejecutivo entró en crisis con lo de Pedro Pablo Kuczynski, ha entrado el nuevo presidente y no se ha solucionado la crisis. La crisis sigue, o sea, hay una ausencia de gobierno. Lo que ha querido hacer el presidente es salir y decir voy a reformar y toda la cosa es para mantenerse presente, pero no se ve un liderazgo ni una acción de gobierno realmente. El Congreso está en crisis terrible. 8% de aprobación. Claro, y digamos que la aprobación es toda esa composición y las guerras que hay inclusive dentro del fujimorismo y todo. Ahora el Poder Judicial. Si nuestros tres poderes están en crisis, bueno, estamos en crisis. Estamos en crisis y por eso yo pongo en el artículo, el título es Fiestas, entre signos de interrogación. O sea, ¿qué vamos a festejar? Y ahora, tal vez la crisis se comprendería pues, en los albores de la independencia, ¿no? A mediados. Pero estamos a 3 años, Quique, de festejar el Bicentenario. Y eso hace más crítica aún la situación de esta crisis. Ahora, el asunto es que lo vivimos en democracia. Cuando estábamos dentro de luchando contra un gobierno autoritario como el de Fujimori y Montesinos, cuando había esas cosas y descubres esa corrupción, tú dices, son las fuerzas democráticas las que cambian esto. ¿No? Esto es resultado del autoritarismo, de una dictadura, ¿no? Entonces, cuando viene la democracia, sana y podemos pasar a otra etapa. Claro. Pero esta crisis, que yo la veo tremendamente grave, se da en democracia. O sea, es la pregunta, ¿y ahora quién? ¿Quién lidera? ¿Quién puede transformar esto? Si todo está en democracia. Y lo más curioso es que que se da dentro de un sistema democrático, legal, se presta, porque no vamos a ser ingenuos, ¿no?, a que se interpreten ciertas normas de determinada manera para que no caiga el sistema o algunos elementos del sistema, ¿no? Que es lo que están haciendo los fujimoristas en el Congreso con sus comisiones. Ahora ellos quieren plantear reformas para el sistema del Poder Judicial, lo mismo que está, o sea, 3, 4, el Poder Judicial, la Presidencia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están planteando reformas, cada uno por su lado, cuando la idea sería tener, en esta lógica del nosotros, una mesa en común que incorpore elementos de las 3 fuerzas más importantes, de los 3 poderes del Estado, para plantear en conjunto una propuesta. Lo que va a terminar esto es que el Ejecutivo con su comité consultivo plantea una propuesta. Pero como es propuesta, el Congreso tiene que aprobar. El Congreso también plantea sus propuestas. La va a modificar, va a ser un Frankenstein. Va a quedar exactamente un Frankenstein que va a hacer peor la situación. Ahora hay una cosa importante que también decíamos hace ya 6 años. Creer que con la salida de Fujimori y Montesinos ya íbamos a dar paso a una sociedad aséptica, limpia y honrada es un sueño también. Como también pensar que a partir del 29 de julio de los 21 ya éramos país libre e independiente. Sí. Pasar de país bananero de frente a país nórdico es un poco complejo, ¿no? Lo que ha hecho Toledo, García, Humala, Kuczynski ha sido hacerse los de la vista gorda frente a este problema que no me van a decir que no conocían. Y todos los presidentes del Poder Judicial que han pasado en esos 4 periodos no me van a decir que no conocían. Es evidente que había corrupción en el Poder Judicial. Lo que pasa es que convenía a sus intereses, a sus beneficios, hacérselos de la vista gorda. Lo peor de todo es que estamos en un proceso electoral. ¿Cómo ves tú? En medio de esta crisis, ¿cómo vamos a elegir alcaldes? ¿Cómo vamos a elegir gobernadores regionales? No, la situación se pone mucho más compleja si aumentamos ese elemento, porque la gente está bastante disconforme. En algunas de las encuestas que están saliendo, se ve que los que ocupan los primeros puestos a nivel regional, provincial y distrital no llegan ni al 10%, 12%. En las encuestas, obviamente,
con su ficha técnica registradas en el Jurado Nacional, no las encuestas chichas que se hacen en las redes sociales. Eso demuestra pues el gran descontento de la población, pero debe de haber algún sentido de esperanza respecto a que esto se puede cambiar. Yo creo que ahora sí. ¿Te acuerdas que alguna vez durante unas elecciones salió Jaime Bailey proponiendo que voten viciado, ¿no? Como protesta, Claro. ¿no es cierto? Yo creo que si ahora tú haces una campaña de ese tipo, sería muy fácil conseguir que se anulen las elecciones, porque la gente en protesta votaría en blanco o nulo. Habría que ver también el Viciado. nivel de ciudadanía que hay con respecto al compromiso de lo que implica este tipo de votos, ¿no es cierto? Y bueno, por lo que está pasando y lo que hemos visto, una o dos marchas más, y lamentablemente si es que no se hace una marcha, una movilización fuerte que convoca a todas las fuerzas en contra de la corrupción del Poder Judicial, va a pasar como que no se hizo nada y vamos a seguir en lo mismo. El asunto es que el país camina a pesar de, porque ya hemos visto cómo nos han gobernado Sí. los presidentes, cómo, Claro. cómo hacen su trabajo los legisladores, nuestros representantes. Ya vemos cómo Claro. administrar justicia. Entonces, ya la gente dice, ya no vale la pena, ¿no? O sea, Hay nosotros un- caminamos claro. a pesar de. Ujú. Es que tal vez la única institución o las únicas instituciones que más o menos escapaban de todo esto, que era pues el Poder Judicial, la Fiscalía, y que garantizaban pues los castigos a los corruptos y a todos ellos, también han caído en esto. Entonces ya hay una descomposición total del Estado que debería de asumirse por parte del gobierno. Recuerda que en una entrevista que me hiciste cuando Vizcarra asumió, antes de que asume el cargo, PPK renunciaba, yo te dije, mi propuesta sería que Vizcarra renuncie y convoque elecciones inmediatamente, para evitarse todo este problema que está generando. ¿Sabes quién tiene el mismo pensamiento? César Hildebrand. Piensa Sí. que sería la mejor manera, o sea, me dice, en este instante no se apreciaría, pero históricamente Por supuesto que sería sí. un gran gesto que se le reconocería tiempo Sí, después. exactamente. A lo que le suman, algo que a mí no me gusta mucho, un nuevo contrato social, o sea, una nueva constitución. No sé si precisamente... No sé hasta qué eso punto sea. sería una nueva constitución, pero sí un nuevo ordenamiento estatal que garantice cierta independencia, mucha más independencia del Ejecutivo por parte del Legislativo. Mario, te agradezco mucho por Gracias a haber ti, estado Quique. con nosotros. Mario Berríos, sociólogo, analista político. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de salud. Vamos a hablar en estos momentos de frío, de anuncios de helada, cómo prevenir y cómo tratar la gripe de manera natural. Tras la pausa seguimos en modo avión.